Bueno, ya está con nosotros Miguel Lorza, jefe de información de Infodemia MX, porque usted no me lo va a creer, pero todo este asunto del evento de béisbol en la Plaza del Zócalo, en el marco de esta marcha, pues también fue motivo de Infodemia. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Infodemia y falsa indignación, querida Azul. Una maravilla lo que vimos en las redes sociales el 7 y 8 de noviembre. Y si quieres vamos rápido a verlo porque Venga. traigo varios ejemplos. La doctora Denise Dresser, que es pues investigadora, publica un tuit el 8 de noviembre a las 14:05 horas, que dicho sea de paso, borró. Habrá que ver por qué lo borró. En las marchas feministas, dice muy indignada en su tuit, contra la violencia, López Obrador coloca vallas de acero. En las marchas en defensa del INE, ¿las marchas cuáles? Si todavía no ocurre. Coloca una cancha de béisbol en el Zócalo para impedir la llegada de los manifestantes. Así el, entre comillas, demócrata, que, entre comillas, respeta la libertad de expresión. Lo borró. Lo borró. ¿Quién sabe por qué lo borró? Afortunadamente hicimos captura de pantalla y afortunadamente el ciberespacio no olvida. Un señor, Marco Levario Turcot, que dirige una revista que se llama Etcétera, dice: Loret informa que el domingo la marcha en defensa del INE no podrá ocupar el Zócalo porque habrá béisbol. Loret debe ser adivino. El béisbol, continúa Marco Levario, es símbolo de AMLO. Ya convierte un deporte en símbolo del presidente López Obrador. Y el mensaje es claro, dice él con su brillante interpretación. Primero el presidente que la marcha. Exijamos que se cancele. Decenas de miles estaremos en el Zócalo. ¿Qué tal? Antonio García Nieto, un monero, dice: la realidad se niega con partidos de béisbol. López armó esto de emergencia, ojo, de emergencia, para impedir la marcha del 13 de noviembre. Importante subrayar este tema de emergencia. De emergencia. Exprofeso para impedir la llegada evitar la marcha. Son tan importantes, esa marcha va a cambiar el mundo que unos partidos de béisbol. López Dóriga, así en este momento el Zócalo de la Ciudad de México es por el Mundial de Béisbol que termina el domingo, el día de la marcha en favor del INE, cuyos organizadores fueron retados, y han ocupado mucho esta frase, retados por el presidente López Obrador para llegar hasta ahí. Sergio Aguayo dice: en enero del 94 se lanzó en armas el EZLN. ¿Qué tiene que ver el EZ con esto? Caminé al Zócalo con los 100,000 que exigían al gobierno una solución pacífica. Pudimos llegar porque no hubo partido de béisbol. El domingo defendamos al INE del manotazo autoritario. Veamos cómo crean toda una realidad. Caminemos del ángel al hemiciclo. Y bueno, Fernando Belouzarán dice: en la mañanera López Obrador, de nueva cuenta, retó a los defensores del INE a marchar al Zócalo mientras instalaba una cancha de béisbol en la plancha para evitar que lo hicieran. Imagínate a AMLO instalando le dijeron: va a llegar la marcha el 13 y López Obrador dijo: ¿Qué? Béisbol. La demagogia desmentida por los hechos. Es la historia del sexenio. Luis Pasos: adelantan armado de campo de béisbol en el Zócalo presuntamente para obstaculizar que marcha en defensa del INE llegue al Zócalo y se manifieste frente a Palacio. Ricardo Alemán dice: ¿por qué no? Si ya se subieron. Es claro que la 4T le incomodan las protestas ciudadanas. Resulta bonito esto porque todos utilizaron la misma fotografía. La misma fotografía es lo que estoy viendo. Es exactamente la misma foto, pero o estas personas no están informadas o no manejan bien el inglés. Me extraña de la doctora Dresser, que estudió su doctorado en Estados Unidos. El 4 de julio de 2022, la cuenta oficial de la Asociación de Béisbol 5, yo no sabía que existía ese deporte, por lo menos esta infodemia sirvió para aprender que existe, que es un béisbol que juegan en equipos pequeños de 5 personas, por eso caben canchitas en el Zócalo de la Ciudad de México. Tuiteó, tenemos el tuit: impresionante ubicación. Se anunció que la Copa Mundial 2022 de Béisbol 5 tendrá lugar en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, del 7 al 13 de noviembre. Desde el 4 de julio lo anunció esta Asociación Mundial de Béisbol 5. Pero no quedó ahí,
el 18 de octubre de 2022 en el sitio oficial del gobierno de la Ciudad de México se puede leer. Por si se habían perdido lo otro. Por si no sabían inglés. Anuncia Claudia Sheinbaum primera edición de Copa Mundial de Béisbol 5 en Zócalo capitalino del 7 al 13 de noviembre. Esto fue publicado el 18 de octubre de 2022. Por eso la cronología siempre es importante. Sí, es muy importante. El 26 de octubre de 2022, Reforma publica: arman legisladores y organizaciones frente en defensa del INE, donde se anuncia que van a hacer la marcha #en defensa del INE. Aquí tenemos todos estos tweets que muestran que una falsa indignación, por eso decía al inicio, pero además intentan crear una narrativa falsa, con mentiras, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a poner canchas de béisbol en el Zócalo de la Ciudad de México para evitar que se haga esa marcha en defensa del INE, que ya aquí están diciendo mentiras, y dicho sea de paso, la marcha son mentiras. ¿Por qué? Ellos afirman que el INE va a desaparecer, que la reforma electoral que plantea el presidente López Obrador y que ya ha estado la noticia de que los 22 gobernadores de la 4T apoyan, pues ellos afirman, quiero decir, estos opositores afirman que el INE va a desaparecer o que el presidente pretende apropiarse del INE. Eso no es cierto. Eso no es cierto, y ustedes en Infodemia MX hicieron una muy puntual aclaración de por qué eso no es cierto. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Terminamos de comentar. Desde el pasado mes de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma electoral, la iniciativa ha sido objeto de una intensa campaña de noticias falsas y mentiras caracterizada por los siguientes puntos. 1. Es mentira que la reforma electoral pretenda destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y restarle autonomía a los procesos electorales. Esta falsedad es repetida en redes sociales con la campaña Yo defiendo al INE. La reforma plantea transformar la institucionalidad electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como autoridad electoral independiente, con la capacidad de organizar la totalidad de los procesos electorales de la República y todos los ejercicios de democracia directa previstas en la Constitución y leyes. 2. Es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere nombrar a los consejeros y magistrados electorales para controlar al árbitro. La reforma plantea que los consejeros y magistrados sean electos en votación directa de todos los ciudadanos. 3. Es falso que se reduzca el presupuesto al INE con el objeto de asfixiarlo y controlarlo desde la Presidencia de la República. El INE recibirá para 2023 20.221 millones de pesos, 500 millones más que en 2022, cuando la Cámara de Diputados le otorgó 19.700 millones de pesos. A diferencia de 2022, cuando se organizaron 6 elecciones a gobernadores, en 2023 solamente se realizarán 2 elecciones a gobernador, la del Estado de México y la de Coahuila. Infodemia. Bueno, por estas mentiras y muchas otras más, el día de hoy fue anunciado en la conferencia matutina presidencial que en la sección del quién es quién de las mentiras va a estar diariamente, ya no un día a la semana, sino todos los días. Y es que, la verdad, ya para despedirnos nada más, es que no hay que ver más que una columna, abres así, al azar, una columna, por ejemplo, hoy la de Loret. Fantástico. Bueno, lo de Loret de Mola, publicado hoy en el Universal, si no fuera tan grave, sería divertido por lo absurdo. Dice Loret, detrás del caso Ariadna, la pelea política por la capital. ¿Por qué Sheinbaum, se pregunta, salió a atacar al fiscal de Morelos? Y después él se responde, porque este es enemigo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. No, señor Espérate, Loret. Pero va más lejos. Es enemigo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y como, es que ya es delirante, y como entonces desde la capital están intentando acercarse a Cuauhtémoc Blanco para seducirlo, para que sea candidato
para las elecciones de la Ciudad de México, para la jefatura de la ciudad. Entonces, por eso se está haciendo todo esto. Es que es absurdo. Dice, Morena quiere que Cuauhtémoc Blanco sea su candidato al Senado por la Ciudad de México o a la alcaldía con la que comparte su nombre. Ah, no es la jefatura, es la Sí, alcaldía. sí. O ya puestos a inventar, a dirigir a la América o a las Chivas o a la selección. Oh, bueno. O sea, cualquier Esa cosa. es la motivación. Bueno. Así es. Entonces, bueno, ¿quién es quién de las mentiras? Todos los días. Y querido Miguel, nosotros nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Nada más los miércoles nosotros. Nada más los miércoles haciendo una recapitulación que es difícil, va a ser difícil. Por eso lo están haciendo todos los días y nosotros no podemos hacerlo todos los días. Pero sí, también a veces lo hacemos.